aquí delante de ustedes. Sí, ciertamente, interpretar una norma entonces no solamente es su significado. Claro, hay que atribuirle un significado, pero también, luego de atribuir ese significado, debemos comprender cuál es el contexto real en el que ese significado se va a aplicar, y para qué objetivo y con qué finalidad. Toda norma positiva tendrá dentro de sí un contenido de valores, un contenido ontológico. Una norma jurídica también contendrá, como ya vimos en la primera unidad, tendrá un sentido lógico. Entonces, la lógica, unido a los valores y determinando su alcance, nos volverá unos verdaderos y genuinos intérpretes de la ley. No bastará tener un concepto literal del significado de las palabras, ni tampoco un concepto real del significado de esa norma, sino que sabremos con qué objeto la hemos creado, cuál es el alcance de esa norma, qué problemas va a resolver y a qué personas se les va a aplicar. No podemos confundir las leyes pensando que una ley de familia podría aplicarse a temas penales, a temas tributarios, no podría ser. O una norma tributaria tendría que aplicarse para determinar delitos, etcétera y etcétera. No es así. La interpretación de la norma entonces también está vinculada al hecho de establecer su alcance y de establecer sus límites. Eso nos transforma, ¿no?, en verdaderos intérpretes de la norma jurídica. Y en toda esta interpretación hemos usado algo muy importante. Claro, la razón. Vamos entonces con la diapositiva que sigue. Bueno, hay dos problemas que siempre se dan en toda norma jurídica. Decimos siempre porque en realidad cuando sale un cuerpo normativo conformada por un sinnúmero de normas, ¿no?, una ley con sinnúmero de normas, con sinnúmero de cláusulas, entonces no falta una por allí que tenga cualquiera de estas dos características que vamos ahora a ver en la diapositiva, ¿no? La primera es la vaguedad y la segunda es la ambigüedad. ¿Cuál es la diferencia y cuál es el parecido que tienen estos dos conceptos? Vamos por la primera, hablemos de la vaguedad. La vaguedad dice cuando el dispositivo no ofrece significados definidos, es demasiado abierto, tiene conceptos jurídicos prácticamente indeterminados. La vaguedad entonces significa que la norma jurídica no está clara realmente. Los conceptos no están bien definidos o usa conceptos que le pertenecen a otra materia. Por ejemplo, en materia tributaria es fácilmente irreconocible usar el tema mensurabilidad. Cuando hablamos de mensurabilidad, estamos hablando de los montos, de las cantidades que deben ser, que deben contener los tributos. La mensurabilidad de un tributo está relacionado con su monto y su cantidad aritméticamente hablando. Sin embargo, cuando hablamos de mesada, ¿no?, en materia de alimentos, estamos hablando de una propina que el padre le puede dar, ¿no?, le puede dar al hijo, que está fuera de los compromisos alimentarios que él hubiera pactado. La mesada, en todo caso, ¿no?, es la propina que el padre le da y no está supeditado a un monto exacto, sino más bien está supeditado a una cantidad voluntaria que el padre por Navidad, porque se sacó buena nota, le entrega. Imaginemos cómo una misma palabra o una palabra con la misma etimología puede significar en una rama del derecho tributario una cosa tan exacta y en otra rama del derecho, como sería el derecho de alimentos o el derecho parental, otra cosa más distinta y muy imprecisa. Entonces, cuando una norma trae estos elementos y estos conceptos poco claros, estamos hablando que los conceptos son vagos, que hay mucha vaguedad. Entonces, obviamente, si hay vaguedad, tenemos que interpretarlo. Y para eso tenemos que recurrir a los métodos que ya vamos ahora a explicar. El otro concepto, o el otro problema que puede surgir, aparte de la vaguedad, es la ambigüedad. ¿A qué nos referimos con la ambigüedad? Veamos juntos la diapositiva. Dice, la ambigüedad es cuando respecto a una palabra tenemos una variedad de significados y el juez debe realizar una labor de interpretación para escoger el significado debido. Sí, puede ocurrir que el concepto, ya no es que el concepto no sea concepto, sino que la palabra es tan perfecta que tiene varios significados. Esto se relaciona con la sinonimia. Puede ocurrir que alguna norma, alguna ley, tenga pues un término que signifique varias cosas, ¿no? Un término que pueda significar muchas cosas en diferentes materias y que pueda también tener un significado pues absoluto en otras y poco claras en algunas más. En ese caso entonces, si encontramos un concepto que en definitiva sea así, que tenga varios significados, entonces pues
vamos a tener que aplicar el significado debido. Les cuento una anécdota, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años, cuando yo empezaba el derecho, vino una persona muy humilde a la oficina para poder recibir asesoría. Y era tan humilde esta persona, ¿no? Y yo admiraba esa sencillez, porque poca gente es ahora humilde y sencilla. Generalmente hay mucha soberbia en el mundo, es verdad, ciertamente, así que son cualidades que se encuentran en pocas personas. Esta señora tan sencilla y humilde, venía ella de provincia, ella me preguntaba entonces cómo podía hacer el juicio de alimentos, pues al padre de su hijito, porque no le daba alimentos, y mi hijito necesita pan, y mi hijito necesita aquello, ¿no? Comida, agua, no frutas. Entonces yo le trataba de explicar que un proceso de alimentos es demandar para poder retenerle en su centro de trabajo, el dinero que va a hacer para eso, ¿no? Y la señora me dice, pero yo no quiero dinero, decía, no hay un juicio de alimentos, lo que yo quiero es que me dé mi comida, que me dé alimentos, que me traiga el pan. O sea, yo le explicaba que era necesario la forma de conseguir alimentos, era a través, ¿no?, del dinero, de poder retener dinero, y ella había conceptualizado en su mente humilde y sencilla que realmente cuando la legislación habla de alimentos, está hablando pues solamente, exclusivamente, de pan, de comida, ¿no? Bueno, usted que estudia Derecho y que ya ha pasado cursos de introducción, y nosotros que ya somos colegiados, titulados y algunos con estudios de posgrado, sabemos completamente que para la ley el concepto de alimentos conviene en significar no solamente el pan, ¿no? El pan, la carne, la leche, no, sino también el vestido, la vivienda, la educación y pues otros conceptos como la diversión y la recreación, quizás diversión no tanto, pero la recreación sí, ¿no?, que forman parte pues del desarrollo armonioso del niño, que tiene que desarrollar facultades físicas, facultades mentales y facultades espirituales. Sin embargo, para esta señora, para esta humilde señora, alimento solamente pues era la comidita y la agüita, ¿no? Entonces, por ejemplo, una sola palabra puede tener varios significados y el abogado entonces tendrá pues que aclarar cuál es el mejor significado para esta palabra, para esta norma o para esta frase en el concepto en el cual fue dado. Y de esa manera, la vaguedad y la ambigüedad a través de la interpretación se puede solucionar. Bien, hasta aquí es una parte pues donde hemos expuesto los desafíos. Vamos entonces a ir profundizando ya un poco más en esto de las formas de interpretación. Veamos juntos la siguiente diapositiva. Clases de interpretación. Bueno, cuando hablamos de clasificaciones, generalmente lo que nosotros hacemos por temas pedagógicos y para poder contribuir de manera más sencilla al aprendizaje, es dividir las clasificaciones por los criterios por los que se pueden estos clasificar. Y si vamos a clasificar las interpretaciones, pienso que una de las mejores formas es en función al sujeto. Vamos a hablar de las formas de interpretar en función al sujeto. Vamos por la primera. La interpretación judicial. Es la actividad que llevan a cabo los jueces en el ejercicio de la actividad jurisdiccional, también llamada administración de justicia, consistente en determinar el sentido y alcance de las normas jurídicas y otros estándares de relevancia jurídica que deben aplicar al caso concreto que están conociendo y que deben resolver. Bueno, en este caso, cuando clasificamos las interpretaciones por el sujeto, nos vamos a uno de los sujetos más importantes en la administración de justicia. ¿Cuál es el sujeto o uno de los sujetos más importantes en la administración de justicia? El magistrado o el juez. Bueno, entonces se dice que el juez puede interpretar. Cuando el juez interpreta una norma, esto se llama interpretación judicial. Obviamente el juez no la interpreta ocurrentemente ni caprichosamente. El juez, para interpretar, tendrá que tomar en cuenta motivaciones y sentidos lógicos, moldes y modelos de lógica jurídica en la cual él ya ha sido preparada y en el cual él ya ha sido instruido como juez y como magistrado. Los jueces y magistrados son permanentemente capacitados para el uso del razonamiento jurídico. Las mismas resoluciones judiciales, por ejemplo, por si no te has dado cuenta, las sentencias tienen un